Hola, hoy sí ya estamos transmitiendo, Luis. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Eleonora, un gusto. Un gusto que nos acompañes esta tarde en nuestra cuarta edición de encuentros que se llama Proyectos Estratégicos Post-COVID-19. Luis Rodríguez nos acompaña esta tarde. Voy a dar un poquito, aunque ya todo el mundo quizás ya conoce de tu background, pero yo voy a dar una breve reseña antes de que comencemos, si te parece. Dale. Luis es diseñador estratégico de profesión, cuenta con una especialización técnica entre algunas de gobernanza en Miami-Dade College, en innovación y gobiernos en la Georgetown University y actualmente forma parte del Alumni ILG para el desarrollo de nuevas formas de gobierno y transmisión de conocimiento a nivel latinoamericano. Como comisionado presidencial, tiene la importante misión de concretar los proyectos estratégicos para que El Salvador inicie al camino hacia el desarrollo. Así que con esa introducción voy a comenzar contando cómo iniciamos la idea de este conversatorio y fue pues con la oportunidad de que nuestros aliados estratégicos, amigos, constructores, quienes nosotros tenemos contactos, pedirles que nos enviaran todas las preguntas, así como yo te las mandé exactamente, y ahora hicimos un filtrado, escogimos a las más importantes, y con esas vamos a comenzar este conversatorio. Así que no sé si tú quieres comenzar con algo más. No, bueno, siempre es un gusto saludar a toda la comunidad acá. Hoy tenemos que hacerlo a distancia, ni modo. Pero bueno, aquí estamos para hablar de los temas que les interesan. Buenísimo, pues estamos en esta situación tan bizarra, ¿verdad? Y tan de tanta incertidumbre en donde los profesionales de nuestro gremio quieren escuchar palabras de parte del gobierno en donde nos digan qué vamos a hacer, cuál va a ser la medicina del desastre, ¿verdad? Y eso tiene muchísimo que ver con los proyectos estratégicos que sin duda con este zamaquión pues probablemente, y tú nos vas a contar si han sufrido algún cambio o si han surgido nuevos o cómo lo estás viendo tú a la luz de esta pandemia. Sí, bueno, mira, primero quizás un breve resumen. Obviamente la pandemia es una crisis a nivel mundial, ¿verdad? Diferente es que sucediera algo muy focalizado, en este caso es a nivel mundial. Y tiene unas características que definitivamente la hacen única. Primero, pues que nadie estaba preparado para algo así, es un terreno desconocido, incluso para las potencias mundiales. Por otro lado, pues tiene una característica muy puntual que es colapsar los sistemas de salud. Y evidentemente, según el país y según sus realidades históricas, así es como también toca afrontarlo. Es decir, hay unos que tienen un sistema de salud en su historia bastante bueno, que tienen buena infraestructura, que tienen buena tecnología, que sus médicos están bien capacitados, que tienen herramientas para enfrentar este tipo de cuestiones. Y ya vemos otros que no hemos gozado de una infraestructura en salud envidiable, que también sabemos que hemos tenido un sistema de salud bastante precario, y que evidentemente con este tipo de realidades nos enfrentamos. Obviamente también te lleva a una crisis social, y bajo ese punto el PNUD, por ejemplo, hizo un análisis hace unos días sobre El Salvador, recordando todo el tema de las desigualdades que sufrimos nosotros como país de forma histórica, desigualdades en temas de acceso a la salud, de acceso a la educación, acceso incluso al espacio público.
Entonces, definitivamente con esa realidad es con la que nosotros pues tenemos que enfrentar esto y luego, evidentemente, así como en todo el mundo, hay un reto en el tema económico, porque también hay que afrontar salud, sociedad y economía, pues son tres puntos importantes de la realidad salvadoreña que como gobierno nosotros estamos asumiendo y que evidentemente se está buscando también irlo asumiendo en forma conjunta, junto con la empresa privada, junto con la sociedad civil, junto con sectores organizados, etcétera, para poder ir en una sola vía. Ok, bueno, me voy a leer la primera pregunta. Esta pandemia ha demostrado la necesidad de inversión en salud y educación. Por la parte de salud vemos la estrategia de mejorar la infraestructura hospitalaria, pero por el lado de educación, ¿cuál será el macroproyecto estratégico para abordar la situación de ausencia en las aulas, sobre todo para los más pequeños, donde es más necesario el fomento de relaciones sociales, pero es más difícil el distanciamiento social? Y me refiero no solo a las escuelas públicas, sino también a los colegios privados. ¿Cómo piensan abordarlo? Bueno, primero el tema de la infraestructura en salud. Fíjate que nosotros, de hecho, antes de que iniciara todo este problema aquí en el país, habíamos estado yendo con el equipo de la primera dama y el equipo del Ministerio de Salud a hacer una serie de recorridos en los diferentes hospitales, unidades de salud, etcétera, para ir para ir detectando todas las problemáticas que habían en temas de infraestructura y poder iniciar incluso todo un proceso de recuperación, iniciando por las áreas de maternidad y por las áreas para niños y niñas, y progresivamente ir recuperando la infraestructura hospitalaria en el país. Lo que nosotros nos encontramos fueron diferentes cosas que de hecho las dijimos en los medios a los días que habíamos ido, y era en primer lugar que la infraestructura en primer lugar ha sido deficitaria en muchísimos aspectos, descuidada en otros, incluso ya la parametrización de la arquitectura con los procesos, con los problemas de salud que estaban viviendo esas comunidades en específico, no estaban alineados. En ese sentido había que hacer también una reevaluación de toda la parametrización de nuestros hospitales, y desgraciadamente pues se nos viene encima esto. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí son quizás dos puntos importantes. En primer lugar, el presidente de la República les da al MOP la línea desde el inicio de iniciar todo el proceso de forma express de recuperación de infraestructura en general de nuestros hospitales, para hacer un énfasis especial en los hospitales COVID. Hasta la fecha, el MOP lleva aproximadamente 30 hospitales recuperados en su infraestructura, es decir, que pueda ser una infraestructura digna, desde una cama hasta el mismo aire, las iluminaciones, la ubicación de los enfermos, el equipamiento, las áreas de recepción, las áreas de emergencia, que haya pintura, es decir, nos topamos con cosas terribles en lo que fuimos viendo, lo que fuimos yendo el camino, que pudiesen también segmentar por áreas las enfermedades. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos, en una misma área se tenían los niños con enfermedades respiratorias, con niños con enfermedades gastrointestinales y otros que no se sabía y que estaban en análisis. Entonces, al final una cosa contagia a otra y se vuelve un caos. Esa fue una línea que se estableció. Se priorizaron los hospitales que tenían que ver y que tenían más fuertes las unidades UCI, sobre todo, puesto que la enfermedad, digamos, se ve como en tres tipos. Una es la más grave, que es el contagiado asintomático, que tú podés tener el virus pero no tenés ningún síntoma, y eso es muy peligroso. Por otro lado, los sintomáticos, que obviamente son los que tienen un tratamiento normal, y otros que requieren de una unidad UCI. Y volviendo otra vez a la realidad, las unidades UCI aquí en El Salvador se cuentan con los dedos de las manos, incluyendo en el sistema privado.
y por lo tanto ahí había que hacer un énfasis. Luego se han ido haciendo una serie de lecturas en cuanto a crecimiento de casos y contagios, lo que también se tiene, por lo que también se tomó la decisión de utilizar infraestructura que se tuviera a la mano para poder crear un hospital, digamos, un poco más grande, que en este caso es el CIFCO. Vimos esto luego también en casos como España, que utilizaron la infraestructura de IFEMA, por ejemplo. Lo vimos también en Londres utilizando la infraestructura de su centro de convenciones. Lo vimos en Chicago, por ejemplo. Lo vimos en Nueva York, incluso utilizaron estadios deportivos también. Es decir, poderse hacer de la infraestructura propia para poder instalar hospitales. Ahora se tiene de manera hospitalaria, es decir, nuestros hospitales, poderlos recuperar y que nos diese tiempo para poder instalar, ojalá no sea el caso, pero para poder instalar, agravándose la crisis, en un hospital ya mucho más grande. En este caso el CIFCO tiene 3 etapas, una con infraestructura que ya se tiene, en este caso es el pabellón centroamericano, si ustedes lo conocen muy bien, y por otro lado el pabellón número 1, que es donde se albergarían la gente con tratamiento regular, UCI intermedia y la UCI ya en un estado más grave de salud. Evidentemente, a pesar de que se tenga una infraestructura fuerte, hay que hacer adecuaciones incluso en el piso, que no esté agrietado, porque ahí se contamina también y se mantienen niveles de contaminación altos. La ventilación, por ejemplo, todo lo que es filtro de aire, el aire que entra, el aire que sale, etcétera, la hermetización de las cosas, qué material se va a utilizar para las divisiones, que también pueda ser higienizado de forma rápida y que no sea algo tan complejo, camas con ciertas características para poder atender a la gente, equipo biomédico también que termina complementando el tratamiento que se le puede dar a la gente, que vimos hace más o menos un mes y medio a la ciudad de Nueva York pidiéndole a gritos al mundo ventiladores porque no tenían. Y en ese caso hemos logrado ir ganando tiempo para ir haciéndonos de todo este tipo de insumos, ya sea si se adquieren o si se busca a través de cooperación, no importa. O también darle tiempo a la academia, en este caso, o a industrias que nosotros tengamos, que puedan diseñarlos, que puedan hacerlos y que se pueda ir haciendo todo el proceso de codiseño para ir viendo cómo funciona ya con la capacidad pulmonar del enfermo, el tipo de presión que tiene que darse, que el pulmón no tiene que pegarse, sino que tiene que mantenerse separado en cierta forma. Lo que hace COVID es que pega el pulmón y a la hora de respirar, pues es como cualquier infección. Por lo tanto, se tienen que considerar todas esas características para tener una infraestructura acorde a nuestro país y a lo que la gente necesita en cuanto a calidad. Vimos el caso, se habló mucho aquí en El Salvador del caso de Guatemala, que habían instalado un hospital de forma récord, respetando las decisiones que ellos toman como país. Evidentemente no se consideraron unas cosas y ahora está colapsado. La infraestructura, incluso local, también está colapsada. No solo porque se liberaron ciertas medidas de prevención en su momento, sino que también por temas de infraestructura que ya estuvimos hablando y de ese tipo de detalles. Por ejemplo, la semana pasada hablé yo con el alcalde de la ciudad de Villanueva, que es donde estaba su principal hospital COVID, y el hospital está absolutamente colapsado. Obviamente les vamos a colaborar desde acá en algunas cosas, algunas ideas, cosas que pueden hacer, etc. Pero aquí se han querido hacer bien las cosas. Y el punto es que tengamos una cuestión de calidad, trajes de nivel 3, por ejemplo, de protección, que nos dé tiempo de hacernos de este tipo de trajes, que nos dé tiempo de ver si nuestra propia tecnología puede hacer un hilado especial para poder en El Salvador confeccionar trajes si en algún momento no tenemos. Es decir, el punto clave acá para poder ir ganando en nuestra infraestructura hospitalaria o en la calidad de servicio o en el sistema de protección para los equipos médicos y de enfermería, el tiempo ha sido clave.
Y ese tiempo nos ha permitido ir progresivamente avanzando en cada uno de estos proyectos. Hoy ya un proyecto estratégico, quizás no sea un tren en este momento, pero tiene que ser un hilo, o tiene que ser un hisopo, el diseño de un hisopo para poder hacer la prueba especial. Es un tejido diferente, es un diseño diferente, tiene que tener cierta resistencia, tiene que llevarse en cierto tipo de material, y si en algún momento le falta a El Salvador eso, de qué manera nosotros podemos irnos supliendo de estas cosas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en Alemania, si no me equivoco, tienen a Mercedes-Benz, y Mercedes ha hecho por por sus propias capacidades, han diseñado un respirador. Aquí no tenemos un Mercedes-Benz, pero hemos estado trabajando junto con la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a ir la otra semana a Aeroman para ver la propuesta que ellos tienen de esto. Nos permitió ganar tiempo para hablar con Fundación MAPFRE en España y ver un respirador que parte ha sido diseñada por Airbus, para ver si el asunto funciona aquí en el país. Es decir, nos ha permitido irnos haciendo de nuestros propios insumos. Obviamente, se toma en cuenta que al inicio, por todas las carencias que habíamos hablado al inicio, es complicado ir resolviéndolas, y es complicado ir haciendo un equilibrio en cuanto a protección, infraestructura, equipo biomédico, tipos de tratamientos, etcétera. Pero hemos llegado a un nivel ya en cada una de estas cosas de ir teniendo una infraestructura adecuada, ir teniendo suficiente equipo para poder atender por el momento a la gente, ir ganando también equipo de protección para los médicos, ir adquiriendo camas también para los futuros enfermos, para que El Salvador pues, pueda tener capacidad, la suficiente capacidad de poder atender la crisis. Entonces aquí juegan diferentes cosas, y quizás yéndonos al tema de CADES, en este caso, arquitectos, etcétera, que digamos hay un interés muy particular. Obviamente nos hemos ido topando con una serie de retos de qué manera se hacen más rápido ciertas cosas, cosas que estaban planificadas, cómo las hacemos en 2 meses, planificadas para un año, cómo las hacemos ahora en 2 meses, cómo vamos encontrando sistemas constructivos que sean más rápidos, qué tipo de material es el que tenemos que utilizar ahora para poder contener un virus, para evitar que se salga, para poder higienizar rápido. Es decir, todo el tema de accesos, cierres, hermetizaciones, etcétera, que son necesarias, ha sido todo un reto para ahora, y lecciones que también nos van dejando para futuro. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Y es lo que hemos venido hablando tanto con cooperantes, así como gente que nos ha ayudado, es que cada centavo que se están poniendo en estos proyectos es una inversión para futuro en nuestro sistema de salud. Eso es importante. No estamos haciendo primero hospitales que son desechables y que el día de mañana los botamos. No, se está buscando insumos para que queden ya como herencia en el sistema de salud. 5.000 camas que queden en el sistema de salud, 1.000 UCIs que queden ya en un sistema de salud que las contabas con los dedos y que eran precarias todavía. Trajes de bioprotección que podamos hacer nosotros a futuro que queden ya en el sistema de salud. Se está estableciendo el miércoles, creo, o el jueves, damos una conferencia de prensa hablando sobre también una infraestructura tecnológica que se va a hacer para tener telemedicina dentro de nuestra red hospitalaria, porque no tenemos los suficientes especialistas tampoco. Entonces, ¿de qué manera puedo estar yo ahora ya en una computadora dando diferentes diagnósticos a diferentes hospitales con diferentes tipos de necesidades si nuestra realidad es esa? Entonces, con nuestra realidad es que hemos tenido que ir caminando e ir desarrollando estos proyectos, y lo que creemos es que las medidas que se han utilizado nos ha permitido ganar tiempo en todo aspecto. Luego, en el tema de educación, creo que estaba también el tema de educación. Aquí creo que se nos invierten un poquito las cosas. Nosotros estábamos trabajando un proyecto llamado Mi Nueva Escuela, que de hecho aquí atrás está una de las maquetas, que básicamente era el empezar un proceso de instalación de una nueva infraestructura escolar, con un nuevo diseño, sistema constructivo que te permitiese hacerla en meses y no en años, ¿verdad? Como
como normalmente se ve, que tuviese ahora otros aspectos importantes como iluminación, ventilación, servicios varios para los niños y las niñas, áreas de kinder, es decir, que se fuese considerando todo eso y que a partir de eso pudiésemos inyectar una nueva agenda educativa. Puede ser paralela y luego que evidentemente se fuesen tocando cosas más estructurales ya en el sistema o en la calidad educativa, con nuevas herramientas conectadas, etc. Hemos tenido que darle un poquito de vuelta a ese asunto y hoy la tecnología, que es lo que tenemos más a la mano, creo que va a ser lo primero que se va a instalar, puesto que hoy los niños tienen que estudiar a distancia, las tareas a distancia, que las puedan bajar por correo, que puedan tener un locker de Google, que puedan tener un locker de Microsoft, que podamos instalar una red Amazon para poder trabajar con los niños a distancia, que es ahorita el reto que el país esté conectado. De hecho, en Latinoamérica somos de los países que peor calidad tenemos en cuanto a conexión. Y poder ir recuperando también ese tipo de cosas, dándole una prioridad a la parte tecnológica por temas de velocidad y recursos, y evidentemente luego empezar otra vez el tema de infraestructura para poder ir ganando tiempo también y poder ir instalando ya estas nuevas escuelas. Digamos que hemos tenido que darle un giro a eso, aún así el modelo planteado, independientemente si es tecnología primero, infraestructura después, etcétera, ha sido revisado por diferentes instituciones. CEPAL lo ha puesto ahorita como un modelo incluso en la región del norte de Centroamérica y el sur de México, para en un futuro también El Salvador poder ser cooperante de modelos tanto de diseño, infraestructura, capacidad educativa, etcétera, para poder ayudarle también a otros países que tengan quizás situaciones similares a las nuestras en ese tema. ¿Qué cosas se lograron en ese momento? Pues un diseño que pudiese no solo ser más rápido, sino que ser más barato y que también pudiese pegarse a N tipo de terreno o de situaciones que pudiese tener el terreno actualmente de una escuela. Obviamente, también tomamos en cuenta aspectos como que El Salvador es uno de los países con niveles de vulnerabilidad en cuanto a terremotos, inundaciones, lluvias, etcétera, que terminan afectando también la infraestructura escolar, que también tiene una incidencia en un 67% de vulnerabilidad en temas de salud para los niños y las niñas. Es decir, al no tener agua, por ejemplo, afecta las enfermedades gastrointestinales en los niños y las niñas, que son de las principales en el sistema de salud. Todo el tema de si hay polvo, si los niños están respirando mal, si hay poca ventilación, esto termina afectando en las enfermedades respiratorias también de las niñas y los niños, que es la número uno que afecta a la niñez en temas también del sistema de salud. Que puedas tener una infraestructura lo suficientemente atractiva para evitar también temas de que se vayan del tema de deserción, que los estimulemos más, que podamos hacer más cosas, que podamos tener un sistema muchísimo más atractivo de lo que se tiene. Habíamos tenido una reunión con Lego, por ejemplo, para ver de qué manera integramos este tipo de educación, las cosas más materiales, ¿verdad? Y poder empezar a trabajar también la creatividad de la niñez. Se habló con Google también, se habló con Microsoft también, que de hecho el presidente hizo una firma a las pocas semanas de haber tomado, de haber ganado el gobierno, y esas cosas no se van a detener. Lo único es que ahora, con la realidad que tenemos que buscar una manera de que el factor riesgo para las niñas y los niños baje, y eso implica el uso de la tecnología y no tanto la infraestructura, y por otro lado que nos permita también ganar tiempo para que estos proyectos también los podamos ir instalando en el tiempo y que vaya quedando ya puesto como una herencia del sistema de salud, que ha estado todavía peor de precario del sistema educativo, que ha estado peor de precario que el sistema de salud. Las redes es un tema, ahí es un tema bastante largo, ¿verdad? Porque muchas veces muchas de esas escuelas están en terrenos donados, que muchas veces ni siquiera tienen título de propiedad,
y nosotros, porque ya hemos trabajado algo de eso, sabemos que ni siquiera el mismo gobierno me puede dar el trámite resuelto de aprobación para construir la escuela por el mismo tema, o sea, es un tema bien complicado y por eso es que son terrenos muy quebrados o a veces en las periferias o en lugares muy complejos, ¿verdad? Pero me da bastante entusiasmo escuchar que no vamos a ocupar ya los mismos módulos famosos del Ministerio de Educación, que son iguales a los módulos de las cárceles, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de ocupar otra vez nuestra imaginación, otra vez el diseño arquitectónico. Lo que estabas hablando me recordó un poco al modelo de Colombia, ¿verdad? De cómo ellos invirtieron en la arquitectura de educación para dignificar a su niñez, y más allá de eso, las escuelas formaban parte del tejido urbano. No solamente era un lugar exclusivo para escuelas, sino que el fin de semana podían compartir las canchas con la comunidad, había una vivencia. Y me recuerdo en específico que había que uno de los términos de referencia de una de esas escuelas era que no pudiera quedar ninguna pared en gris, o sea, porque es muy moderno, ¿verdad? Eso es una tendencia moderna, pero como en nuestros barrios de pobreza, el gris o la obra gris tiene una relación directa con no estar terminado, entonces se prefirió otra tendencia de acabados arquitectónicos para revertir esa sensación y dignificar aún más al estudiante. Entonces, a mí eso me parece genial, ¿verdad? Ese modelo. Y bueno, qué bueno, adelante. De hecho según un estudio del Banco Mundial que hicieron en Londres, solo el aspecto de diseño arquitectónico de un centro educativo te puede incrementar en un 28% la capacidad cognitiva del niño y el estímulo. Por supuesto. Ese aspecto está tomadísimo en cuenta. Incluso entra también el tema del diseño y las artes en este aspecto, que ya nosotros quitemos el azul, la plancha azul y blanco también de las paredes, y nos vayamos a adaptar ya a diseños y cuestiones mucho más atractivas y más identitarias con el territorio en el que están. Vea, si estás en la playa va a ser de una manera, si estás en la montaña va a ser de otra manera. Es decir, también permitirle a la comunidad que se involucre dentro de la dinámica de la escuela, y volver a la escuela por lo que te mencionaba en el tema de espacios públicos. Lo que menciona el PNUD, El Salvador, hay una desigualdad terrible en espacio público, que la escuela por el momento logre sustituir un poquito de eso y se puedan hacer actividades comunitarias dentro de eso. Entonces, por ejemplo, estábamos diseñando una que en su momento se va a mostrar, en la que se ha considerado teatro, cine, es decir, cosas que permita que la comunidad pueda también interactuar los fines de semana. Bueno, todas las escuelas en este aspecto consideran una clínica de enfermería, y esto te permite impactar en el sistema de salud también, desde el aspecto preventivo. Entonces, ¿qué implica que tengas a una enfermera o a un enfermero atendiendo a un niño o a una niña, dándole o una vitamina o dándole una vitamina C, o poniéndole otro tipo de tratamientos, ya sea para respiración, estomacal, etcétera, que nos permita también impactar en la parte preventiva del sistema de salud? Otros que, por ejemplo, habíamos ido a una que tenía un kinder que estaba ya llena de murciélagos, y los niños chiquitos ahí, 2 años, 3 años, es decir, hay un aspecto también de salud muy importante en el que la escuela juega un papel clarísimo. Y por otro lado, vámonos a la última parte, que es el otro problema social que ha acaecido aquí en el país desde nuestra historia, desde los, no sé, 80s, 90s, que es la parte también de la violencia, que poco a poco pues tenemos que ir cambiando también, y tenemos que sustituir el aspecto de violencia, y que esta vez la escuela logre tener un nivel mucho más alto y más atractivo para el niño, para que se quede ahí y para que pueda tener una agenda social muy diferente. Eso es sumamente importante en ese punto. Buenísimo. Entonces podemos decirle a los arquitectos que estén pendientes
que pronto van a haber licitaciones de carpetas para diseños de escuelas. Primero Dios, una vez pasando esto, creo que podemos ir recuperando. De hecho, también, o sea, sí se está considerando el tema de arquitectura en muchísimos aspectos. Hay otro proyecto que tenemos que no está ahí, que se llama 262, que es ir a impactar a cada uno de los municipios, donde según la característica del municipio comencemos todo un proceso de recuperación en cuanto a su infraestructura. No solo estamos hablando de agua o de iluminación, sino que también de recuperación de espacios públicos, de adaptación del espacio público a la zona también, ¿verdad? Es importante que esa parte tenga mucha acupuntura en cuanto a la característica del municipio, o del cantón, o de la parte urbana donde nosotros vayamos a impactar. También es un aspecto muy considerado más allá de la parte de escuelas, más allá de la parte de hospitales. El espacio público para nosotros también se nos vuelve en algo sumamente clave como sociedad, que nos permita también ir fortaleciendo los lazos de convivencia social entre diferentes grupos. Es decir, el espacio público no tiene y no debería de tener nivel, ¿verdad? Es decir, es para todos. Es estratégico lo que estás diciendo, porque en la medida que vayamos fortaleciendo los espacios públicos y las redes peatonales seguras, o RAPs, que unen los espacios estratégicos de la ciudad, escuelas, salud, parques, entonces ahí se va hilando todo el tema de precisamente que estamos hablando de salud, escuelas, espacios públicos, que para nosotros bueno, debería de ser una meta lograr los 8 metros cuadrados por habitantes. Sí, cabal, creo que no llegamos ni a 2. No llegamos ni a 2. Ajá. Bueno, me voy a pasar a la siguiente pregunta porque son varias y yo siento que ya nos quedamos aquí. Vale. Con respecto a, bueno, ya sabemos que Fomilenio es un programa que va terminando, pero muchas personas me han preguntado qué viene después, qué más apoyo vamos a tener específicamente para proyectos de infraestructura. También está el Buffett Foundation, la Galería de Arte Salarrué, que también está encaminada. ¿Cómo podemos saber un poco más sobre la cooperación internacional? Mira, respecto a Fomilenio, lo que se ha estado buscando en este periodo, que es poco, son meses, ha sido ser más efectivos al momento de ir haciendo las obras. Obviamente son cosas que demoran tiempo, que las contrataciones, que los tiempos de entrega. Se ha buscado ser muy acuciosos. Esta nueva junta directiva, bueno, yo soy suplente, se ha buscado ser bastante acuciosos en el tema del uso de recursos con la efectividad que nosotros tengamos. Independientemente de que se pidiese un Fomilenio 3 o no, hubiese la factibilidad de hacer uno o no, existen muchas otras maneras de poder financiar este tipo de cuestiones. Está la empresa privada, y si algo hemos trabajado en esta crisis ha sido poder alinearnos con la empresa privada con un solo objetivo, que ha sido cuidar de la vida de la gente. Ya llevamos más de 500 empresas, vamos a anunciar ya un poquito más de las 5 decenas de millones de dólares solo en temas de cooperación en 2 meses. Por lo tanto, nos deja una lección, creo que a ambas partes, tanto a gobierno como a empresa privada o países cooperantes, que también tenemos un capítulo ahí, de poder ir alineando en una serie de grandes objetivos toda la capacidad que nosotros tengamos para eso. Las relaciones con los países las hemos, por un lado las hemos fortalecido, y por otro lado creo que las hemos cambiado un poco en cuanto a ser más, quizás ser más estratégicos si la redundancia lo vale en cuanto a establecer estas relaciones. Hemos abierto relaciones con Qatar, por ejemplo, cosas que estaban muy débiles. Habían, por ejemplo, 9 capítulos abiertos con este país y ninguno se había trabajado. Y ahí van temas de infraestructura, van temas de cultura. Estamos viendo una cuestión de aceleradores educativos y aceleradores también para
para emprendedores, centros de innovaciones, son cosas que han estado ahí, puertas que han estado ahí abiertas para el país que no se habían tocado y que hoy lo estamos haciendo. Fuimos a Corea del Sur iniciando la gestión para abrir también puertas en otro tipo de cosas. Hicimos una alianza con el KDI, que es como el centro de conocimiento de Corea del Sur. Hicimos una alianza con ellos para ver de qué manera traemos todo esto para que el país comience un dinamismo un poco diferente. Cuando tú tienes las cosas mejor aterrizadas, va siendo un factor de confianza tanto para un cooperante que quiere invertir en un espacio público, un cooperante que quiere invertir en la recuperación de una biblioteca o de una casa de cultura, un cine, lo que tú querrás, incluso para una empresa privada poder adoptar este tipo de infraestructuras también y ponerle presupuesto a esto y yéndote por el lado de la inversión social, el impacto social que estás causando. Es decir, se nos vuelve mucho más abierta las piezas que tengamos en la mesa para poder hacer realidad una serie de proyectos. A nosotros al inicio nos decían que cómo iba a salir esto, que si eran más préstamos, que si son más... No, o sea, no estamos hablando de préstamos. Lo que estamos hablando es que hay un montón de puertas abiertas alrededor del mundo que simplemente tenemos que ir a tocar, que simplemente tenemos que ir con una cuestión de altísimo impacto y de mucha confianza para ellos, que las puertas están también acá en El Salvador y que las cosas se pueden hacer. Son modelos distintos que utilizan otros países y nosotros en ese aspecto creo que hemos estado un poquito dormidos y creo que también hemos subestimado nuestra capacidad en cuanto a proponer cosas diferentes o a proponer cosas de altísima calidad para volvernos un polo atractivo para ellos. Ahí estamos hablando de aliados como Estados Unidos, aliados como Japón, aliados como Corea del Sur, como India, como la Fundación Warren Buffett, como Microsoft, como Amazon. Es decir, hay toda una carpeta de posibilidades que hoy nosotros la estamos viendo de esa manera y que evidentemente nos permite hacer estas cosas un poquito más realidad. Bueno, con China también se habló de la cooperación, en parte de la recuperación del centro, es decir, posibilidades hay. Y el punto es que estemos claros, tanto nosotros, o quien vaya a colaborar en esto, o quien vaya a poner la parte financiera en esto, incluso nosotros mismos, de que el asunto hoy se entienda de una manera muchísimo más integral y que entendamos que el impacto de una biblioteca no es solo el hecho de llegar y poder y abrir un libro, el hecho de ir a ver una obra en una casa de la cultura, sino todo el papel social que esto cumple, que estás tocando un aspecto de desigualdad de cuánta gente realmente tiene acceso a una biblioteca. Exacto. Y contémoslos aquí, ¿verdad? Una realidad de cuánta gente tiene acceso a las artes o incluso a la misma arquitectura. Nosotros hemos ido a las ferias de CADES, por ejemplo, las que ustedes han organizado, y está la parte de estudiantes, y ahí tú puedes ver toda una carpeta de proyectos súper interesantes que ya un joven de 18, de 20 años ya está planteando como su realidad. El punto es cómo juntamos todo esto para que ese joven o ese arquitecto o ese diseñador o quien sea se vuelva sujeto transformador de esta realidad. Ahí creo que esa es la parte base del éxito que pueda tener, si es un Fomilenio, del éxito que pueda tener una recuperación de un parque, una recuperación de una biblioteca o lo que sea que nosotros tengamos planificado. Eso es la base más importante para nosotros. Ok, bueno, buenísimo. Vamos a continuar entonces. A la luz del COVID, ha quedado en evidencia a nivel mundial la importancia de la industria de la construcción en la economía de los países y la generación de empleo. En base a ello, se incluirá en los proyectos estratégicos la modernización y unificación de leyes relacionadas al sector construcción, considerando que la Ley de Urbanismo y Construcción data de 1951, con una última reforma en 1991, o sea, hace 29 años. Se ha considerado la creación de un código de construcción moderno, adaptado a las nuevas necesidades del territorio y capaz de posicionarnos en la región como un país ejemplo de normativa basada en buenas prácticas y coherente con las necesidades del territorio.
Mira, yo creo que el tema de detenernos en una ley en específico, ya te imaginarás la cantidad de vueltas que va a ir dando en la Asamblea Legislativa, ¿eh? Y conociendo todas nuestras asambleas legislativas, ese asunto va a quedar como que es un carrusel. El punto es que más allá de una ley, eh, el sector en general comience a hacer una serie de proposiciones y de ir planteando una serie de retos a la misma sociedad para que las cosas se vayan dando. Es decir, se puede hacer muchísima acción o previo a una ley, o una buena acción va a terminar justificando y acelerando que tú puedas definir una ley o no. Pero lo que te estaba mencionando, la OMS creo que nos dice 10 metros cuadrados o 8 metros cuadrados mínimo para un espacio público. No tenemos espacios públicos, no digamos ni a 2 metros perdón, sí, cuadrados, no digamos ni a 2 metros cuadrados en nuestra realidad. Ok, ¿qué hacemos para tener más? ¿Quién nos plantea cómo hacerlo? ¿Quién nos plantea el nuevo tipo de diseño que tiene que ser y qué impacto es el que va a tener esto en la sociedad? ¿Por qué debemos de recuperar infraestructura que se ha perdido también? ¿Qué es lo importante de todo eso? Es decir, el punto es que creo que como gremio, tanto en arquitectura, tanto la academia, por ejemplo, que juega un papel sumamente importante en esto, así como ya todas las gremiales o la industria que está metido en todo esto, creo que al final, como un todo, se deben empezar a plantear una serie de retos. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con el caso del Hospital Rosales. Vaya, Luis, ya nos dicen que ya estamos en vivo otra vez. Okay. Pues regresando un poquito al tema de la ley, nuestra ley, como te decía yo, esta ley, la última actualización que tuvo es de 1991, y el problema es que ese es nuestro margen de maniobra. Estoy hablando de la ley que aplica a todo El Salvador, y OPAMS tiene su propia ley y las OPLAGES tienen sus propias leyes. Pero el problema es que al interior del país esa reglamentación ya está obsoleta y la necesitamos a iniciativa del gobierno central, tiene que ser iniciativa del gobierno central, cambiar esa ley. Tenemos que actualizarla. Ya hay proyectos de actualización de ley. Se estuvieron trabajando hace como 2 años, se hizo una actualización, se hizo un compendio de leyes, han habido varios proyectos, porque, por ejemplo, el tema de las aguas lluvias y no está incluido. O sea, no está incluido el tema de que nosotros lo hacemos de hecho, los profesionales, y nos lo exige el gobierno de hecho, pero si alguien quisiera no hacerlo, no lo tiene que hacer, porque no está dentro de la ley, ¿verdad? Mientras que OPAM sí ha ido actualizando sus leyes y ha sacado el esquema director, está mucho más avanzado en el tema de planificación, espacios públicos, qué sé yo, ¿verdad? Y es obviamente la OPLAGES más fortalecida porque es donde está la máxima movimiento económico, pero no debemos de por eso dejar atrás todo el interior del país, y además de eso fortalecer las OPLAGES, que muchas de ellas se basan en el mismo reglamento, por no tener el propio. Algunas lo tienen, pero muchos no. Entonces eso es bien importante. Como te menciono, ya hay varias propuestas para mejorar esa ley, y lo que necesitamos es un liderazgo en la asamblea para empujarla. En el momento que OPAMS hace 30 años, mi padre pasó por la asamblea esa ley, dice que, bueno, aquí en confianza y en todos nuestros teleaudientes ya, o videoaudientes, como se llamen, ya hemos hablado. La mayoría de diputados no querían escucharlo porque no es un tema que entiende todo mundo, lo entienden algunos, y nosotros que nos toca todo el tema de planificación y poder echar a andar un proyecto desde los permisos,
O sea, muchas cosas se contradicen. Por ejemplo, la ley de agilización de trámites, que esa es la más reciente que hay y que la manejan desde el viceministerio, en el módulo 1 del Ministerio de Vivienda. Esa ley, imagínate, te voy a decir un ejemplo tonto, te pide la factibilidad de ANDA para poder ingresar, y entonces hoy todos los permisos en el viceministerio, en el ministerio, así te los piden, que venga con la factibilidad de ANDA para poder ingresar. Y a su vez, ANDA te pide la calificación del lugar para ingresar a pedir la factibilidad de ANDA. Y entonces hablas con uno y el otro y te dicen, sí, es que sí quedó en el reglamento. Y entonces, ¿a dónde queda el que está queriendo echar a andar un proyecto? Queda realmente, ahí sí es una rueda de caballitos, mira. Y cada funcionario, ahí vemos, mira, sí, para él así, pues. No, pero no debería, ¿verdad? No debería de ser así. Sí, yo como te decía, de eso estamos bastante claros. Incluso para nuestras propias escuelas son 8 permisos. Sí, sí, no te digo. Históricamente, y eso creo que es una realidad, muchas cuestiones dentro del sistema se han creado para no hacer las cosas. Es así de simple. Y definitivamente hay que hacerlas. Y en este aspecto muy puntual, yo creo que hay cosas que se pueden trabajar en paralelo. Yo desearía ver algún día arquitectos dentro de la Asamblea Legislativa, porque creo que son necesarios, porque hay muchas cosas que tiene la arquitectura, la ingeniería, el diseño, que son necesarias ahora para solucionar nuestros problemas de maneras diferentes. Solo por darte un ejemplo, creo que el presidente tenía contabilizado más o menos, eran como $5,000 millones retenidos solo en permisos. Sí. Y eso ha sido, fue ha sido una de las primeras cosas que él ha solicitado, a lo que se tiene que darle velocidad. O sea, él ha dicho, obviamente hay que hacerlo rápido, no hay que hacerlo ilegal, eso sí, pero hay que buscar una forma de hacerlo rápido, hay que hacer cabinas express. O sea, ¿qué hacemos para poder trabajar estas cuestiones de manera muchísimo más rápida? ¿Verdad? Si el gobierno tiene que diseñar una ventanilla única, en lo que una ley va caminando y se van trabajando los tiempos políticos dentro de una asamblea legislativa, que obviamente juega a sus propios tiempos. Por lo tanto, estar esperando eso es complicado, y hay muchas cosas, creo yo, muchas oportunidades que se pueden seguir haciendo de forma paralela. Lo que hay que luchar es por disminuir la discrecionalidad de los técnicos. Claro. Entonces, en la medida que las reglas estén más claras y ese tipo de contradicciones no se den, entonces vamos a poder caminar más rápido. Es que esa es la vía. Entonces, por eso es que necesitamos apoyo en poder arreglar todos estos nudos que hay en el proceso. Esa es la ayuda que te estamos pidiendo. Sí, mira, tanto el sector privado, así como gremiales, saben que aquí tienen las puertas abiertas, discutimos diferentes tipos de iniciativas, de proyectos, de dudas. Es decir, aquí hay taller abierto para que se pueda comenzar a trabajar una cuestión de estas que a nosotros nos parece sumamente interesante, de qué manera masificamos ya una estructura para poder trabajar mejor, para ser efectivos, para ser más eficaces, que nos permita que estos retos los podamos ir haciendo. Aquí están las puertas abiertas. Y bueno, siempre en el mismo tema, tomando de base los planes de desarrollo territoriales que se hicieron, fueron 10 años de planificación que se detuvieron exactamente cuando empezó el gobierno del FMLN. Y no digo que ellos no le pusieron, bueno, no digo que ellos no querían planificar, simplemente no fue una prioridad,
lo que nosotros como arquitectos y planificadores de ciudad quisiéramos que este gobierno no lo tomara tan suave, ¿verdad? Porque sí es cierto que es importante las necesidades inmediatas y a mediano plazo, pero tenemos que tener una visión a largo plazo y es lo que nos ayuda en los planes de desarrollo. No solo eso, sino que es ayudar a descentralizar por medio de las OPLAGES que reúnen diferentes territorios a largo plazo y no tan corto plazo como las alcaldías, y que nosotros creemos que de alguna manera pudieran ser o pudieran llegarse a convertir en ese gobierno intermedio entre el gobierno central y el gobierno local, que tuviera mucha más trascendencia, longevidad, y que se enfoque meramente en las necesidades de los territorios, enfocados en salud, educación, en todas las enfoques también técnicos, que es precisamente todos los temas que engloba un plan de desarrollo territorial, que tiene su propia ley de desarrollo territorial y que ahorita, hoy por hoy, está en gobernación, que para nosotros es como que, bueno, por lo menos a mí me parece que está aislada de donde debería de estar, ¿verdad? O sea, para nosotros la ley de desarrollo territorial debería de estar a la mano tuya y a la mano del Ministerio de Vivienda, como siempre debería de haber estado. Entonces, creemos que es un desperdicio que esté en gobernación. Obviamente sé que hay gente capacitada que la está viendo, la está vigilando desde allá, pero no la pueden implementar. ¿Por qué? Porque esa ley requiere un aparataje administrativo millonario que no se puede hacer. Eso ya lo sabemos todos los que hemos estado implicados en eso. Sabemos que las separaciones se hicieron, en vez de hacerlos por aspectos técnicos, hidrológicos, se hicieron por aspectos políticos, y entonces ya con eso ya la manosearon toda, como nosotros decimos. Entonces hay que retomarla, hay que mejorarla, porque ahí podemos encontrar una herramienta importantísima de planificación y de conexión entre el gobierno central y los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que yo te quiero también traer a la mesa, pues, y que es importante que la discutamos. Mira, yo creo que el país tiene también que entrar en una etapa de cambio en términos políticos, ¿verdad? Históricamente hemos estado o de un lado o de otro, ¿eh? Así ha sido. Por ejemplo, el caso del anillo periférico, es decir, ¿desde cuánto tiempo está la idea? Nosotros estamos retomando esa idea. Y ha pasado no solo por gobiernos del FMLN, ha pasado por gobiernos de EREN y nadie tomaba la decisión. Cuando sabes que eso termina impactando en muchísimos aspectos, sobre todo en la parte logística, tiempos de entrega, tráfico por las ciudades, estrés colectivo, o sea, hay un montón de aspectos dentro de la movilidad que son importantes, pero que también juega un papel importante la política, porque al final es quien toma las decisiones y quien pone la cara. Sí. Creo que en este aspecto, cuando se hizo todo el trabajo de reandamiaje de gobierno, hubo también una decisión bastante firme del presidente, que era el cambio de la visión del Ministerio de Obras Públicas. Hoy lo ves metido en hospitales, hoy lo ves metido en escuelas, hoy lo ves metido en absolutamente todo, que creemos que al final el concepto de la obra pública es eso, es una escuela también, no solo es una calle. Sí. Y habernos quedado durante mucho tiempo encasillados en que solo eso debía hacer y solo eso podía hacer, nos hizo perder un montón de oportunidades como sociedad, o nos hizo también perder cuestiones de inversión pública del país, de nuestras capacidades de infraestructura, etcétera, porque al fin y al cabo estaba, ley o no sé, el Ministerio de Obras Públicas hace calle y pasó a 2 niveles. Y eso tenía que trascender. Es decir, hay cosas también de sí, política. claro.
Por supuesto, ustedes lo tienen que interpretar a su política. Está bien, está bien. Bueno, sigamos pues. Voy a seguir con la siguiente. Dice, una vez vayamos avanzando en la superación de esta pandemia y en aras de empujar y lograr sinergias y articulaciones desde el territorio, que si estarás pronto instalándote en el CODEMET o en el Consejo de Desarrollo Metropolitano junto a los alcaldes del área metropolitana de San Salvador. Esa es una pregunta directa que te la hace de parte de OPAMS, que te están invitando que por favor formes parte de CODEMET. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque históricamente el CODEMET nunca se había logrado, sino que hasta que llegó como alcalde Nayib Bukele a San Salvador, él tuvo la iniciativa de llamar a todos los ministros. Antes no se había podido porque por protocolo un alcalde jamás había podido llamar a los ministros porque eso era casi que inaudito. Y él lo logró y lo instaló por fin el CODEMET, que es uno de los 3 cuerpos de la OPAMS, que es el COAMS, CODEMET y COPLAMS. Entonces, el COPLAMS todavía no se está instalando, pero ya casi. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese CODEMET? Este CODEMET lo que reúne es a todas las municipalidades del Gran San Salvador, a los ministros, y por ende tú tienes que estar ahí también porque sos, digamos, ese ligamento entre todas estas partes para lograr proyectos estratégicos en el Gran San Salvador. Esa es la misión del CODEMET. Son proyectos estratégicos que involucran todos los ministerios y que involucran a todo a todos los alcaldes. Así que eso te lo mandan a decir. Gracias. Mira, así que de una vez estamos esperando tu sí. Yo creo que de hecho nos hemos sentado como PAMS a discutir esto, a hablar temas sobre el plan director, etcétera. Nos hemos apoyado en muchas cosas de los estudios que ellos han hecho. Hemos entendido todo el tema de la movilidad urbanística y el papel importante que juega también en las cosas que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, en el plan, estamos preparando el Plan Nacional de Agua con diferentes instituciones, obviamente también con ANDA, donde uno de los puntos, hay una parte dentro del Plan Nacional de Agua que son los temas, los grandes temas. Por un lado está la parte medioambiental, que debe ser considerada un Plan Nacional de Agua. Por otro lado está la parte de seguridad alimentaria. El agua y el alimento son importantes, por lo tanto, cualquier plan que vayas a hacer de agua tiene que estar conectado con nuestra capacidad de generar alimento. De hecho, ya está listo el plan de siembra nacional, un poco el comercial, que es recuperar todos aquellos terrenos y tierras ociosas y de una vez por todas ponerlas a trabajar y quitarnos el porcentaje de dependencia de otros países en temas de alimentos. Y por otro lado está el tema del desarrollo urbano. Es decir, el agua va también relacionada a la capacidad que tengamos nosotros de poder leer el comportamiento urbano, para dónde va, cómo debe ser desarrollado ahora, cómo debería de ser desarrollado también para futuro y poder ir pegando nuestra capacidad o nuestra infraestructura de agua en esto, para que haya también de calidad y para que podamos planificar las inversiones, independientemente sea local, cooperación, privado, lo que sea, es que podamos trabajar una cuestión en base a planificación, y son cosas que hemos ido nosotros aprendiendo de las conversaciones que hemos tenido como PAMS y eso habrá que ver de qué manera se le da forma a una cuestión así, pero igual pues siempre agradecidos con ellos por la buena disposición e invitación. Bueno, pero qué buena noticia lo que nos estás diciendo, porque la verdad que ANDA dejó de invertir en infraestructura hace 50 años o 60 años. Sí. Y el problema con eso es que se dieron las famosas no afectaciones, ¿verdad? Las cartas de no afectación para no detener la construcción y los proyectos, pero era porque ya no daba abasto ANDA, ya no tenía su infraestructura y cada proyecto iba a tener que hacer la propia. Y eso en realidad nos hemos dado cuenta
que no es sostenible, que es complicado administrativamente para un viviendista o para un proyecto. No es ganga quedarse administrando agua potable, peor aguas negras, bueno, aguas lluvias. Si, uno de los problemas más graves, por ejemplo, es que el reglamento nos pide en las cisternas de laminación de aguas lluvias, pero las alcaldías, que son los que deberían de mantener las aguas lluvias, no quieren hacerse cargo de la infraestructura. ANDA no quiere agarrar a su vez las plantas de tratamiento en los proyectos de vivienda. Entonces, cada vez vamos haciendo más proyectos, más megaproyectos, y el tema administrativo se va a volver una bomba de tiempo, pues, porque en algún momento, bueno, digamos, los proyectos privados que ya llevan bastante tiempo y que tienen mucha experiencia administrando, ahí van, y van muy bien, pero vos no puedes asegurar eso de aquí en 60 años, pues no sabes si ellos van a estar y si va a poder seguir. Y hay otros proyectos que fueron de gobierno que en su momento fueron exitosos, como la Vía Suchi, que fue un proyecto de mover gente y de ponerla en un nuevo lugar, donado, bueno, pero muy buena experiencia urbanística, pero que al final el gobierno central no le dio administración a la planta de tratamiento, y ahora es un vestigio y el agua va cruda y la gente sigue viviendo ahí. Entonces, es un tema administrativo complicado, ¿verdad? El que no tenga el gobierno central la capacidad de dar la infraestructura para que los proyectos se puedan generar con la infraestructura adecuada. Sí. Y ahí hay que agregarle algunas cosas también, ¿verdad? Y es el recurso. Y una de las cosas importantes dentro del plan de agua es la siembra de agua o la cosecha de agua. Es decir, también hay que buscar una manera de hacer sostenible el recurso que nosotros tenemos. Es decir, está bien la parte urbana, para dónde vamos, a dónde nos movemos, pero también tiene que estar considerado el tema de qué hacemos con lo que tenemos. Totalmente. Hay un capítulo muy puntual que es ANDA como tal, y eso contempla una serie de subcapítulos. Hay temas de administración, por ejemplo, que tienen que revisarse. Hay temas de infraestructura, tanto de acueducto como de alcantarillado, como tú decías, para poder tener alcance y para poder tener también calidad de agua. Por otro lado, tiene que haber infraestructura en temas de servicio. Sabemos el servicio que se tiene y el servicio deficitario que históricamente se ha tenido, todas las quejas que han habido al respecto, los malos cobros, etcétera. O sea, tiene que buscarse una solución integral de una vez por todas a todo esto. Las deudas que está chineando también la institución, no solo de energía eléctrica, sino también de la misma titularización, cosa que hace que mes a mes tengan que estar erogando y no recibiendo. Es bastante complicado para la institución. Por otro lado, con lo que se tiene, que es su propia infraestructura, nos ha tocado a nosotros manejar dos crisis, si se puede llamar así, en temas de agua. Sí, así vemos. Una vez me entrevistaron y me preguntaron, mire, ¿ya se mejoró la crisis de agua? Y le digo yo, ¿cuál crisis? Le digo, si hemos estado mal. Lo que hemos hecho nosotros es encararlo, le digo, o sea, pero crisis hemos tenido siempre. Totalmente de acuerdo, y los felicito por eso, porque en realidad han agarrado ese problema por los cuernos y lo están afrontando. De verdad los felicito. Bueno, me voy a ir con la última pregunta. Yo no sé si puedes ver tu chat. También hay algunas preguntas ahí que han escrito las personas que están atentos al Facebook Live del Colegio de Arquitectos. Pero voy con la última pregunta. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el número 11 es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe. La estrategia de tratar de solucionar la informalidad en la vivienda mediante el otorgamiento de títulos de propiedad sin la urbanización integral de los asentamientos no ha garantizado un mejor acceso a los servicios públicos.
La urbanización tiene impactos en la sostenibilidad del desarrollo a nivel nacional, regional y global. Por ello, las políticas públicas deben abordar los problemas y las oportunidades que la intervención de la ciudad, donde se concentran los poderes económicos y sociales, ofrece para hacer frente a los desafíos del desarrollo sostenible. Para asegurar el logro del ODS 11 en la región, es necesaria una mayor inversión en sistemas de transporte público e infraestructuras urbanas. En esencial, prestar especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y mayores, para mejorar la calidad y eficiencia del transporte público, así como también asegurar la inclusión, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Ahora viene la pregunta, en post-COVID y en base a la ODS 11, ¿estarían pensando en el desarrollo estratégico de un macro incentivo para pequeños y medianos desarrollos de vivienda? Bueno, ahí quizás son varias cosas. Lo que estaba mencionando al inicio en la reflexión incluye más ODS que el 11. Por ejemplo, nosotros el proyecto de Mi Nueva Escuela, el que estuvimos hablando, cumple todos los ODS. Es decir, se ha procurado pues, que todo el diseño del proyecto cumpla absolutamente todos los ODS, y creo que la clave de ese diseño de ODS está de qué manera nosotros los vamos también viendo integrales y no solo uno. Este número 11 conecta también, por ejemplo, en el tema de vivienda, conecta con el tema mujer, que es otro ODS. Entonces, ¿qué sucede con eso? Uno, es que la mujer, en primer lugar, es quien menos, en cuanto a equilibrio de ingresos, es quien menos ingresos tiene en el país. Cumple una función muy diferente en nuestra realidad, y es la parte del cuidado de la familia. El cuidado lo que le implica es privarse también de otro tipo de ingresos por trabajo, por lo que no puede acceder a créditos, accede a menos créditos para poder obtener una vivienda. Eso te lo digo así muy, muy resumido. Hay otras consecuencias alrededor, pero digamos muy, muy, muy resumidos en eso. Hablaban de movilidad. Por ejemplo, el PNUD lanzó un estudio que lo estuvimos discutiendo con ellas durante nuestra gestión, al inicio de la gestión, y era que el 82% de las mujeres están siendo afectadas en temas de acoso sexual, y un porcentaje mínimo en temas de acciones contra ellas dentro del transporte público. Al final del trabajo, el transporte público, poder llegar a una casa segura, etcétera, que tenga techo, piso, baño, o sea, agua, etcétera, es toda una línea de trabajo que no solo necesariamente cumpla un ODS. Tuvimos también una plática bastante interesante con Alicia Bárcena, que es de CEPAL, la Secretaría de CEPAL a nivel latinoamericano, hablando sobre esto, y le mencionamos, sí, nosotros estamos con toda la conciencia de que hay que trabajar y enfocarnos en el diseño de los ODS, pero nosotros los vemos integrados, no los vemos como uno solo, y eso es muy importante. Por lo tanto, en tema de vivienda, sí se está, la ministra de Vivienda está trabajando una solución, no solo de acceso a créditos, de que se pueda tener, sino también de cómo debe ser ahora una vivienda que pueda ser accesible, específicamente a mujeres, por ejemplo, o también a la familia. El punto con esto es que la vivienda para nosotros se nos vuelve un factor importante de desarrollo post-COVID, puesto que una vivienda segura es una persona segura. Y uno de los puntos importantes que hemos estado trabajando, bueno, ayer fuimos a Cabañas, dentro de los 50 municipios más pobres del país, hemos estado ayudándolos a visitar, y dentro de eso, evidentemente en estos municipios, el tema de vivienda se vuelve en algo catastrófico, y que se tiene que buscar una opción accesible y segura, no solo para la familia, sino específicamente para la mujer aquí en El Salvador. O sea, tenemos que lograr que la mujer tenga un acceso a vivienda
amigable, y por otro lado, pues que tenga una vivienda segura para ir, para sus niños, que les permita no solo tener salud, sino también tener seguridad, sino también que esa misma seguridad se vea reflejada en que ella pueda acceder a otro tipo de ingresos, que pueda sofisticar un poco su tipo de trabajo o su forma de subsistencia, que logre trascender incluso a superar la dependencia financiera también del hombre. Son realidades sociales que están alrededor de un tema muy puntual que mencionaba esta persona, que es la vivienda. Así lo vemos nosotros. Y vivienda así es como lo está trabajando. Obviamente, aquí vamos a lo que estábamos hablando hace un momento, y es el reto que tenemos en diseñar la vivienda, en diseñar ese tipo de vivienda. Y que para un privado obviamente no le afecte mucho su rentabilidad, o que nos permita un diseño de vivienda que nosotros mismos podamos hacer, o que podamos trabajar a manera de cooperaciones, si es vertical, si es horizontal, si es el nuevo tipo de urbanismo, si va a tener un espacio público, ¿no? O sea, creo que en ese aspecto de vivienda hay un reto que no implica solo un ODS, sino que implica varios, Claro. que hay unos muy puntuales en los que está enfocado hoy por hoy la ministra de Vivienda, y que evidentemente se va a necesitar de mucho soporte de parte del gremio. Yo creería más de la arquitectura que de otra cosa, en buscar la solución ideal para que se tenga una vivienda accesible, una vivienda digna, y que obviamente sea algo que con lo que se pueda cubrir. Creo que esa es una parte importante, que es importante discutirla también. Es importante discutirla porque históricamente sabemos que la empresa privada va a poder dar con mucha más velocidad una oferta a una demanda de vivienda de interés social. Por eso te preguntaba si ustedes, hay que ponernos creativos de ver cómo podemos dar incentivo a la empresa privada para poder, porque no es siempre lo que posiblemente no es el primer proyecto que se les viene a la cabeza, ¿verdad? Porque no va a ser de altísima rentabilidad, pero sí hay empresa privada que le entra, y sí hay empresa privada que ha sabido encontrar el negocio y dar una buena vivienda de interés social. No voy a mencionar a qué porque no quiero hacer anuncios, pero sí hay casos de éxito. Entonces, tenemos que pensar y ponernos creativos de parte de ustedes, pues, en cómo van a dar ustedes incentivos para que la empresa privada se aviente a hacer vivienda de interés social. Ese es un reto que te lo dejo. No sé si viste alguna de las preguntas. Fíjate que como estaba poniendo atención en la entrevista, no he podido... Te estaba poniendo atención. Pero si querés me las vas pasando, Elio. Están en el chat, en el chat que tenemos en conjunto, ahí están. Ah, ok. Aquí estoy bien. Yolanda Bichara te manda una, mira. Ay, un abrazo a la Yolanda, ahí está. Apoyándonos en apuestas. El CODEMET es importante para el área metropolitana. Vale la pena continuar apoyándonos en las apuestas socioterritoriales. Sí. Que se está luego pensando. Johnny Marroquín también, que por supuesto ya sabemos que es el arquitecto. Llevando... Sí, fíjate que con el tema de las municipalidades, por ejemplo, sí. Nosotros estuvimos trabajando sí era un tema de préstamo bastante amigable con la gente del Banco Mundial, que de hecho ya estaba aprobado por la Asamblea Legislativa y los diputados lo detuvieron. Eran 250 millones de dólares con un crecimiento hasta los 1.200 millones de dólares, que era específicamente para desarrollo territorial. Nosotros presentamos el proyecto junto con el Banco Mundial a los 262 alcaldes, a todos. Obviamente lo hicimos por zona, ¿verdad? Entonces agarramos primero la zona costera, centro, oriente, etc. Se discutió con todos, se les presentó de parte de la Secretaría nuestra, pues les dijimos, ok, sabemos que las municipalidades, sobre todo las que están en ciertas zonas que te van marcando todo el cordón de pobreza multidimensional a nivel nacional, tienen limitantes en muchos aspectos, y nosotros ofrecíamos el músculo técnico del gobierno
a través del Ministerio de Desarrollo Local, a través de la oficina nuestra, para poder diseñar con ellos una serie de carpetas de proyectos en conjunto, incluyendo proyectos multimunicipales, ¿verdad? Que digamos unas 3 o 4 municipios que estuviesen cerca hiciesen una central de abastos, por ejemplo, y que eso les permitiera a esos 4 municipios poder empezar todo un proceso de desarrollo socioeconómico alrededor de ese proyecto. Si 5 municipios de pronto decidían hacer una zona industrial X o una zona agrícola X, entre todos se trabajaba, entre todos se diseñaba y al final pues iba cayendo en la sociedad, en quienes viven ahí. Mejores empleos un poco más sofisticados, inversión, ingresos que no tenían en ese momento. Fue una cosa que se discutió con todos los alcaldes. Más que todo hubo preguntas técnicas de parte de ellos de cómo acceder, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente se tuvo un impasse con la Asamblea Legislativa, que en su momento lo vamos a tener que retomar, que ahí está ya o sea, tenés la garantía del Banco Mundial. Sí. Tenés la garantía de que puedas tener X cantidad de carpetas de proyectos que puedan funcionar. Tenés la garantía de transparencia que el Banco Mundial lo está viendo. Y en ese momento los alcaldes lo consultaron con sus diputados y fue, mira, si ya está esta garantía, si el Banco Mundial va a estar viendo todo el flujo financiero de esto, si el que escoge el proyecto soy yo alcalde o yo alcaldesa, y tú no me estás dejando pasar esto, ¿qué sucede? Por eso digo yo, si deberían de haber arquitectos dentro de la Asamblea Legislativa, porque hay que entender sobre esto. Y es complicado, es decir, para un mismo alcalde, que quizás tenga X o Y carpeta, que se le puede echar la mano ayudándole, que la academia puede jugar un papel importante, depurándolo, dejándolo mejor, con mucho mejor impacto, que tengas el brazo del gobierno todavía, que tengas el músculo financiero del Banco Mundial, y que el asunto se trabe en la Asamblea, porque el diputado no lo entiende. Entonces, bajo ese entendido y bajo la consulta que estaban haciendo respecto a la relación con las municipalidades, independientemente del color, pues nosotros hemos hablado con absolutamente todos. Sí sabemos que el desarrollo territorial como tal, o el diseño del territorio, de la parte urbana, lo que sea, es clave para echar a andar este país, sobre todo en las zonas más deprimidas, económicamente, socialmente, como tú querrás verlo, pero que tiene que pasar por una serie de actores políticos con los que hay que ir también trabajando, con los que hay que ir llegando a una serie de acuerdos, y donde también desde afuera pues están viendo, gracias a Dios, con el Banco Mundial, con todas las multilaterales, nosotros tenemos una súper buena relación. Ellos han sabido esperar. En el camino hemos ido incluso depurando algunas cosas en el camino, que tenemos fe de que este asunto se vaya, pasando el COVID, se vaya a pasar bien. El presidente lo ha ido mencionando también en el camino, el tema de los territorios y de lo importante que es descentralizar de una vez por todas al Gran San Salvador. Y que evidentemente bajemos ese índice de más del 70% de la actividad económica metida aquí en el Gran San Salvador. Por lo tanto, aunque la gente se vaya a vivir a Lourdes, siempre va a regresar acá. Sí. Y que podamos empezar a activar económicamente en los municipios. Eso está clarísimo, eso lo tenemos muy claro. Y compartimos esa visión. Ahora, con lo que nosotros tenemos que luchar es con todos estos impases políticos, para que las cosas se puedan dar. Una vez se dan, ya comienzan las carpetas con los municipios, que es la parte bonita, ¿no? Bueno, ojalá algún día te podamos acompañar con los diputados a darles una regañada. Con gusto. Vaya, también quiero ver, aquí yo no sé si has visto alguna de las preguntas. Edna Valle pregunta también, ¿han evaluado la arquitectura efímera como una respuesta para la atención de la emergencia de uso exclusivo para pacientes COVID? Yo creo que ya lo contestaste, que dijiste que no estaban queriendo hacer algo que después iban a desmantelar, sino que hacer algo ya estable, ¿no?
Sí, sí, ahí quizás son dos cosas importantes. Una es que definitivamente ha habido que reaccionar y reaccionar rápido, ¿no? Y por otro lado, no se está quitando el ojo de que a pesar de que haya una reacción rápida respecto a esto, no estamos quitando el ojo de que sea también un efecto para mediano y largo plazo en el impacto en nuestro precario sistema de salud. Sí. Luego dice, los proyectos de infraestructura estratégicos, entiendo que están planificados a corto, mediano y largo plazo. ¿Me puede decir cuáles son? Sí, más que todo son largo plazo, mediano y largo plazo. Bueno, desde aquí nosotros hemos estado viendo el proyecto del Tren del Pacífico. Antes de COVID logramos unos avances bastante interesantes que va a haber que ir recuperando y aquí dependemos de países vecinos y de países incluso interesados en invertir. Conectarnos con Guatemala, que prácticamente el dibujo ya está hecho, nos implica poder llegar hasta Estados Unidos vía ferrocarril primero en tema logístico, luego ya transporte de pasajeros. Se estaba preparando una alianza país-país con Guatemala para poder conectar Guatemala, San Salvador y Acajutla y tener un circuito de movilidad bajo el entendido de que para El Salvador el turista guatemalteco es el principal y para el guatemalteco el turista salvadoreño es el principal. Entonces, por lo tanto, sí, Sí. nosotros lo logramos dinamizar mucho más, logramos tener mejores ingresos para el país en temas turísticos. Por otro lado, se estaba ya finalizando el estudio de prefactibilidad. Estamos entrando a la factibilidad, solo que vamos a tener que esperar un momento con eso. Se tenían ya una serie de inversionistas interesados, tanto en España, en Corea del Sur, en Japón, en Estados Unidos, en Colombia, para poder invertir aquí en el proyecto del tren. Por otro lado, estamos llevando el proyecto del aeropuerto del Pacífico, que de hecho a media pandemia se tuvo que cerrar las consultas de interés y las empresas interesadas superamos las 50, a pesar de estar en pandemia, por lo cual Salvador se vuelve seguimos siendo un polo bastante atractivo para esto, es decir, no perdemos la fe sobre estos proyectos. Estábamos llevando también el proyecto de Mi Nueva Escuela, que es un poco lo que estuvimos conversando, las redes de infraestructura de salud, que bueno, eso sí se ha adelantado, no se ha quitado el capítulo específico del Hospital Rosales. Estamos preparando el plan de agua, el plan nacional de agua, que obviamente por el tema de la pandemia hemos tenido que acelerar algunas cuestiones de inversiones en infraestructura propia, es decir, poder abrir pozos y poder quitar la dependencia del Gran San Salvador sobre las pavas que ha estado aventada durante muchísimo tiempo, poder invertir en las pavas también, que se está trabajando, y también hacer un enfoque específico en la infraestructura de la zona norte, que eso va a permitir también descentralizar. Excelente, qué buena noticia. Entonces, digamos, nos ha obligado como a acelerar algunas cosas que estaban dentro del plan. Actualmente creo que el ANDA lleva ya aproximadamente, está llegando creo que a los 100 pozos ya perforados. Obviamente cada uno lleva su proceso de verificación de si el agua está bien o no y si hay que entrar en un proceso de purificación, que eso es obvio que lo está trabajando ANDA. Por otro lado, estamos también llevando, bueno, lo que te comentaba del Hospital Rosales, viéndolo como algo mucho más integral. El proyecto 262 junto con el Banco Mundial, que es lo que te comentaba hace un momento, de los territorios. Y así también otras carpetas de modelos que van surgiendo en el camino. Hoy con el COVID pues hemos tenido que enfocarnos específicamente en la creación de la red de empresas solidarias y países amigos, donde de hecho pues vamos a dar un estatus, primero Dios, en esta semana. Mira, Ante los pero medios, te escuché un proyecto por ahí que me llamó mucho la atención, que es uno que vengo viendo desde hace chorro mil millones de años, que es sacar el centro de abasto del centro de San Salvador.
Sí, Ahí lo dijiste, entre líneas lo dijiste, pero yo dije, le voy a preguntar porque eso es estratégico para la ciudad, sacar sí, la zona del centro. De hecho, no se está viendo como un proyecto solo, sino que hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Trabajo, con las bancas públicas, con la Secretaría de Inversiones y Comercio, todo el diseño, digamos, de un integral que inicie primero con nuestra capacidad de producción, que es lo más importante. Si nosotros comenzamos a bajar la dependencia, por ejemplo, de legumbres con Guatemala, de plátano, banano, con Honduras y Guatemala, de frijol, por ejemplo, de arroz, que es un poco más difícil, pero yéndonos a la dependencia con cada uno de esos, sectorizado en los terrenos ociosos que tiene el país, que son un poco más de 6.000 manzanas, yéndonos a esa parte, el empezar un proceso de producción local, nos va a implicar bajar esas dependencias, nos va a implicar el trabajar también las cadenas de distribución, que es muy importante para una central de abastos. Aquí estamos hablando de las cadenas de frío, las cadenas de transporte, subcentrales de abastos, silos, por ejemplo. Es decir, es una serie de componentes de pequeñas infraestructuras diseminadas por todo el país y sobre todo en las zonas de siembra, que nos permita poder tener un buen proyecto de mantenimiento y sostenible en el tiempo y que luego recale en una o dos centrales de abastos importantes, donde a partir de ahí pues podamos también ver y no solo manejar el tema de la distribución, sino también algo que mencionaba el presidente en su cadena, que era en los precios. Entonces también es importante impactar en el tema de los precios para que sea siempre accesible a la población. Y estamos incluyendo también la parte de pesca dentro de esto, puesto que es una cadena similar en algunas cosas, aunque en temas de pasos, procedimientos, etcétera, tenga algunos bemoles por ahí diferentes, pero es bastante similar. Requieren de fríos, requieren de abastos, requieren de transporte, requieren de una infraestructura para poder obtener el pescado, el marisco. Es decir, hay cosas ahí muy puntuales donde también está considerado eso. Entonces sí lo estamos, lo de la leyenda urbana de la central está considerada, pero sí se está trabajando desde nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de logística, nuestra capacidad de conocer bien el manejo de la cadena de fríos y sostenibilidad y la infraestructura de abastos complementada con infraestructuras más pequeñas para poder mantener los productos en buena calidad. Entonces con eso, pues con todo eso nosotros vamos quitándonos y vamos bajando la dependencia con otros países. Obviamente por el COVID, el presidente ha dado como prioridad el tema de la siembra, que es lo primero que tenemos que hacer. Ya vinieron las primeras toneladas. Creo que ayer vino lo último ya para empezar a repartir. Mañana empieza el MAR a repartir semilla para poder empezar todo el proceso de aprovechar el invierno. Y hay cosas técnicas alrededor de todo esto, que es que podamos pasar de 2 cosechas tradicionales, que es lo que digamos es lo de la mayoría, a pasar a unas 4, que es lo importante. Hay privados que tienen 6 incluso, que eso fuera nuestro sueño, ¿no? Pero sí está considerado también toda la parte de inversión en capacidad técnica, sistemas de riego, infraestructura de riego, etcétera, para que podamos de una vez por todas producir nuestro propio alimento y complementarlo con una central lo suficientemente robusta y ordenada para que los precios y la accesibilidad de nuestros propios productos sea una realidad. Ok, bueno, gracias. Ya para finalizar, pues no quiero terminar sin decirte que muchísimas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y que no sea la última, que sea la primera, pero no la última. Y de parte del Colegio de Arquitectos te queremos hacer la entrega virtual también en el marco del COVID, ¿verdad? De un protocolo
para el sector construcción de edificaciones y cadena de valor. Voy a leer solo un pedacito de la introducción que dice así: el Colegio de Arquitectos de El Salvador, CADES, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica derivada por el COVID-19, para el gremio es fundamental preservar la seguridad integral de los salvadoreños, salvaguardando su salubridad, sostenimiento y la de sus familias. El sector de la construcción de edificaciones ha sido esencial para el crecimiento y la sostenibilidad social económica del país, y los volúmenes de actividad generan un impacto trascendental en el apartado productivo nacional. Y ahí ya vamos con todos los considerandos, pero en esencia son las acciones y medidas para implementar en el sector de construcción de edificaciones y de su cadena de valor en el marco de la emergencia. Así que te lo hago llegar a tu chat vía WhatsApp para que lo puedan tomar en cuenta. Sí, por supuesto, muchas gracias. Gracias y bueno, siempre aquí con ustedes. De hecho, la última oportunidad que tuvimos de dar una charla, hablamos sobre el impacto de la infraestructura educativa sobre los diferentes aspectos de nuestra realidad. Creo que eso ha sido en su momento fue un punto de partida con el que platicamos con el presidente y tuvimos una discusión respecto a qué hacemos con la infraestructura educativa y hasta qué nivel de impacto queremos llegar. Así que también pues fue importante, digamos, en ese momento la ponencia que dimos, lo que se discutió, etcétera. Y bueno, aquí tienen las puertas abiertas, eso lo saben. Bueno, estamos en una emergencia muy especial y nos toca pues ver otro tipo de cosas o tener más responsabilidades, pero con mucho gusto pues tienen aquí las puertas abiertas, tanto el gremio académico. Bueno, yo he sido también profesor universitario, entiendo mucho que el gremio académico es súper importante para el desarrollo del país y pues estamos muy identificados con lazos de amistad con el CADES. Entonces aquí la puerta la tienen abierta y para mí siempre es un... Muchísimas gracias por el apoyo siempre y nosotros también estamos contigo. Gracias. Un saludo y un abrazo a todos. Pues gracias a ti y a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias.